Aquí he elegido eh, unas oraciones, léanlas, trate de traducírmelas. Tomorrow will be Sunday. They play football every day. We travel to Quito on Friday. Christmas on December. February is the shortest month of the year. Marco plays volley every Sunday. Fausto travels every holidays. I will to buy every Fridays. No importa, si no entendió la primera, a ver, ¿cuál de ellas entendió? Y me la traduce. Licenciada, yo de mi parte, Christmas is in December. What is the meaning? Navidad en Así diciembre. sí. Navidad es en diciembre. Gladys, ¿cuál pudo usted? Licenciada, creo que we travelers. Ujú. We travel, ¿dónde está? We travel to Quito on Friday. Sí, Quito Friday es. ¿Cuál sería? ¿O cuál es the meaning? ¿Qué significa? ¿Cuál es la traducción? Viajamos a Quito, licenciada, algo así. Nosotros viajamos a Quito los o el viernes, ¿de acuerdo? Ujú. Tomorrow, what is the meaning tomorrow? Eso es fácil. ¿Qué es mañana? Tomorrow, mañana, ¿no? Tomorrow will be ¿Será Sunday. domingo? Mañana será domingo. Day, what is the meaning day? De Possessive, digo, personal pronouns. They, ellos. 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 Okay. They play football every Sunday. Saturday, perdón. ¿Quién traduce? Ellos juegan fútbol el sábado. Todos los sábados. Ellos juegan fútbol todos los sábados. Deme un ratito, por favor.
A ver, ¿cuál más? Yeah, tomorrow will be Sunday. Mañana es domingo. They play football every Saturday. Ellos juegan fútbol todos los sábados. We travel to Quito on Friday. Nosotros viajamos a Quito el viernes. Christmas is in December. Navidad es en diciembre. February is the shortest month of the year. ¿Qué se les viene a la cabeza así short? Corto. Corto. Entonces, si digo, February is the shortest month of the year. What is the meaning in these sentences? ¿Qué significa esta oración? Febrero es el mes más corto del año. ¿Qué? Del año. Muy bien, gracias. Febrero es el mes más corto del año. Marco, tercera persona, plays, se utiliza la S. Marco plays volley every Sunday. Marco juega vóley todos los domingos. Todos los domingos. Fausto travels every holidays. Travel, viajar, ¿no? Fausto viaja todos los días. Todos los feriados, ¿no? Holidays, feriados. Y la última, al will to buy, comprar. Yo voy de compras, puedo decir, yo voy de compras todos los Fridays, Viernes. viernes. Yo voy de compras todos los viernes. Tanto días de la semana como meses del año van siempre con mayúscula. Siempre con mayúscula. Excepto la palabra holidays. Pero días y meses van con mayúscula. ¿De acuerdo? Ustedes ven que al inicio o al final de la oración está el día o está el mes y se utiliza la mayúscula. Gladys, Esmeralda. ¿Entendido? Sabemos los días de la semana, sabemos los meses del año, en inglés y en español. ¿De acuerdo? Vamos a detener ahora este tema para adentrarnos a otro. ¿Se acuerdan que yo también en la clase pasada les había mencionado algo ahí más o menos acerca de los verbos regulares e irregulares? Verbos regulares e irregulares. Vamos a ver ahora un video donde nos van a hablar un poquito acerca de esto. Me dicen si es que escuchan y si es que ven. Licenciada, ¿nos escucha? ¿No se oye? Yo no escucho, licenciada. ¿Esmeralda escucha? Tampoco. A ver. Entonces vamos de nuevo. Sí ven, ¿verdad? Ver de ver, sí ven. A ver, entonces vamos de nuevo. A ver ahí. Vamos a ver.
Hola amigos, Ya. bienvenidos nuevamente a nuestro canal para aprender inglés. Hoy vamos a hablar acerca de regular and irregular verbs, verbos regulares e irregulares. Estos dos tipos de verbos se utilizan para formar oraciones en pasado. A continuación conoceremos más de ellos. Empecemos con regular verbs. Son aquellos que su estructura no cambia, simplemente se le agrega la terminación ed. Tomaremos, por ejemplo, el verbo clean, que significa limpiar. Si en presente decimos I clean my house on Saturdays, que significa yo limpio mi casa los sábados, en pasado sería I cleaned my house last week, que significa yo limpié mi casa la semana pasada. Como se dan cuenta, al verbo simplemente se le agrega la terminación ed para que ya sea pasado. Ahora tomaremos, por ejemplo, el verbo play, que significa jugar. Si en presente decimos I like to play tennis on weekends, que significa a mí me gusta jugar tenis los fines de semana, en pasado diríamos I played tennis last night, que significa yo jugué tenis la noche anterior. Ahora tomaremos de ejemplo el verbo visit, que significa visitar. Si en presente decimos I love to visit my family on Sundays, que significa a mí me encanta visitar a mi familia los domingos, en pasado sería I visited my family 3 days ago, que significa yo visité a mi familia hace 3 días. Ahora veremos los verbos irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares? Son aquellos que su estructura cambian completamente. Tomaremos, por ejemplo, el verbo do, que significa hacer. Si en presente decimos I do my homework every day, que significa yo hago mi tarea todos los días, en pasado diríamos I did my homework yesterday, que significa yo hice mi tarea ayer. En este caso, do cambia completamente a did. Ahora veremos el verbo to go, que significa ir. Si en presente decimos I go to the gym every morning, que significa yo voy al gimnasio todas las mañanas, en pasado sería I went to the gym last month, que significa yo fui al gimnasio el mes anterior. Como pueden observar, el verbo go cambia completamente a went. Son completamente distintos. Listo. Gracias por ver este video. La clase anterior de inglés, yo ya les hablé acerca de estos verbos regulares e irregulares. Tenía que complementar cierta información más para poder usar este tipo de verbos, se podría decir, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les había dicho, vamos a consultar? No mandé porque me faltaban ciertas cositas por completar. Voy a proyectar pantalla y vamos a ver por el momento los regular verbs. Regular verbs, aquellos verbos, aquella acción que usted hace. ¿Qué es un verbo? Es una acción. ¿Qué es lo que hace? Ve, come, duerme, ríe, salta, juega, llora. Esa acción que usted hace. Que en español también significa lo mismo. Un verbo es la acción que hacemos, ¿no? Como nos enseñaban en la escuelita cuando nos enseñaban las oraciones. El verbo es la acción del sujeto. ¿Qué es el sujeto, no es cierto? ¿Qué está haciendo? Reír, llorando, escribiendo, mirando, hablando. Es aquello que hacemos, ¿ya? En inglés lo separan para hablar en tiempos. ¿Cuál es el tiempo? Presente, pasado y futuro. ¿Se acuerdan que en la clase pasada de lengua y literatura hablamos con ustedes en el pasado, ¿no?
Decíamos, no, perdón, era en el presente y habían 3 tiempos en el presente. ¿Se acuerdan de la clase de lengua de la semana pasada que incluso hicimos ejemplos con los verbos terminados en ser y sir? Y se acuerdan que habían 3 presentes, es decir, que son 3 presentes, pero no, en inglés no. En inglés hay un solo pasado, un solo presente y hay como 2 futuros, que eso se va a ver más adelante, ¿no? Pero en este caso solo vamos a ver los verbos regulares en presente y en pasado. Solo en presente y en pasado. El video nos puso el ejemplo de clean, que es limpiar. Decía, ¿cuáles son los verbos? ¿Cuáles son los verbos regulares? Aquellos que su base, su forma de escritura no cambia. Aquellos que su forma de escritura no cambia. En este caso tenemos cleaned, que es limpiar, y que cuando vayamos a escribir en tiempo pasado, aumentamos ed, o sea, ed, en este caso, ed, ¿no? Cleaned. Cleaned, presente, cleaned, pasado. ¿Y qué significaba clean? Limpiar. Ahora, puede ser otro ejemplo. Por ejemplo, close. What is the meaning close? Cerrar. Cerrar, close, presente, y en pasado sería closet. Close, closet. Aumentado solo ed. En este caso, no podemos aumentar ed o ed porque el verbo ya termina en e. En todo caso, solo aumentamos la d. Significaba cerrar. Otro verbo. What is the meaning cook? Cook significa cocinar. ¿Cuál sería el pasado de cook? ¿Cuál sería el pasado de cook? Si digo que para escribir en pasado, en los verbos regulares, solo se aumenta ed, solo se aumenta ed. ¿Cuál sería el pasado de cook? Cooked. 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 ¿De acuerdo? Y acá vamos a poner su significado. En internet, ustedes pueden averiguar algunos, ¿qué diría? Muchísimos verbos regulares. Más bien los irregulares son ciertos que con el, con el tiempo, con la práctica, sabemos identificar, porque igual sí se les va a mandar para que puedan saber, porque el verbo go, que es ir, se utiliza bastante. El verbo do, que es hacer, también se utiliza bastante. Por ejemplo, otro caso de regular verbs is dance. What is the meaning dance? Esmeralda, what is the meaning dance? Bailar. Bailar. ¿Cuál sería el pasado? Como este ya tiene la E, no tiene I, solo aumentaríamos solo la D, ¿no? Entonces, aquellas palabritas que ya tienen I, o sea, que ya tienen la E al final, ya solo aumenta la D, la D. Pero aquellas que no, usted va a aumentar ET. Con estos ejemplos, ahora sí voy a mandar a investigar verbos regulares. Con estos ejemplos, usted ya está lista para formar oraciones solitas. Ustedes con los verbos ya pueden formar, ya empiezan a escribir oraciones solas. ¿Por qué? Porque ya sabemos los personal pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they. Ya se saben los possessive adjectives, my, your, her, his,
Our, your y their. Ya se saben los possessive. También se saben las preposiciones del lugar. On, in, under, between, behind, in front of, next to. También se saben todas esas conexiones. Ustedes ya saben para poder formar oraciones. Ya saben días, saben números, saben las preposiciones del lugar, preposiciones de pertenencia, ¿no? Falta este. ¿Por qué es importante los verbos? Esa conexión, esa acción de una persona o cosa. Hace. Por ejemplo, digo, el parlante suena. Ponemos the speaker. Eh, speakers. Está apagado, ¿no? Verbo is, que ya sabemos del verbo to be, is o are, ser o estar. Is off, está apagado. El parlante está apagado. ¿De acuerdo? Ustedes ya con los verbos pueden ya formar oraciones. Por ejemplo, yo les pongo a ustedes. Pero esta es tercera persona. Tercera persona se utiliza la S. Esmeralda asiste TV. Ella mira la TV. Oye, mira la televisión. ¿De acuerdo? O por ejemplo, con los verbos que están arriba, cocinar. Yo digo Esmeralda cocina, pero como está en tercera persona, o sea, yo estoy dirigiéndome a usted, cuando digo en tercera persona es he, she, it, ¿no? Los tres, él, ella o esto. Sí, ya les dije, creo, en anteriores clases de esto, si aumenta la S, cuando es en tercera persona. Esmeralda cocina pizza, ¿ya? Así de simple. Ya está una oración. Esmeralda cocina pizza. ¿Cómo sería en pasado? ¿Ya? Esmeralda cooked pizza. Ella cocinó pizza. ¿Cómo puedo transformar? ¿Cómo decir esto? She cooked. Es lo mismo, ¿no? Solo que utilizo el personal pronouns. She cooked pizza. ¿A quién me estoy refiriendo? A Esmeralda, ¿no? Acá está. ¿De acuerdo? Pues solo cambia el pasado. Ahora, ¿cómo complementamos lo que aprendimos? Esmeralda cocinó pasado, cocinó pizza, ¿cuándo le ponemos? Mire cómo usted puede ir complementando una oración con las cosas que ya hemos aprendido. She cooked pizza on Friday. Ella cocinó pizza el viernes. Vamos a poner the last Friday. El pasado viernes. She cooked pizza the last Friday. Entonces usted, una vez aprendidos, yo sí les recomiendo, apréndanse los verbos, aprendidos. Así como nos enseñaron las tablas de multiplicar, aprenderse, así, apréndanse los verbos. Porque si no, no van a saber lo que significa. Lo importante es saber lo que significa. ¿Qué significa clean? Limpiar. ¿Qué significa close? Cerrar. ¿Qué significa cook? Cocinar. ¿Qué signica dance? Bailar. Apréndaselos. De preferencia, aprendidos. Para que usted sepa lo que va a escribir. Para que usted sepa lo que está leyendo. Por ejemplo, otro verbo regular. Otro verbo, hay un sinnúmero de verbos, ¿no? What is the meaning kiss? What is the meaning kiss? Beso. Besar, ¿no? Besar. Todo verbo terminado en infinitivo, are, ir, están en presente.
¿Cómo sería besé? Visit, ¿no? Besar. ¿Qué significa besar? Ahora yo escribo una oración. My husband, mi esposo, gives there. Give is there. My husband visit me. Mi esposo me besó. Pasado, ¿no? Me besó. My husband kissed me. Me besó. No sé, alguna letra que le llame la atención en inglés. Por ejemplo, no sé, alguna letra que le llame. Entonces, escuche todos los verbos que pronuncian ahí. De preferencia, como les digo, apréndase. Apréndase los verbos. Apréndaselos, cómo se escribe y qué significa. Por ejemplo, what is the meaning help? Ayuda. Ayudar, ayudar. Pasado, su significado, ayudar, ¿no? Help, help it, en pasado. ¿Cómo podría utilizarlo en una oración? I, si quiere, en presente, yo ayudo, I help my dog. Por ejemplo, yo ayudo a mi perro. Yo ayudo a mi perro. Está una oración tan simple que está utilizando el personal I como su persona, está utilizando un possessive my, está utilizando un verbo help, un verbo regular, y está utilizando un complemento, dog, perro, gato, puerta, carro, todo aquello que pueda sumar a su oración. Yo ayudo a mi perro, ¿de acuerdo? Pintar, besar, lavar, congelar, terminar. eh, Hay un sinnúmero de verbos regulares, ¿ya? Entonces, ustedes una vez aprendidos los verbos, ustedes ya pueden armar oraciones. Mire, usted ya puede armar oraciones, así de simple y sencillo. Apréndaselos, ¿ya? Nos vamos a quedar hasta aquí. Y sí, esta vez sí tengo que cargar tarea, porque la vez pasada les dije que les iba a enviar esto, pero me faltaba todavía complementar ciertos conectores para que usted pueda formar oraciones. Usted está lista, ya una vez aprendido los verbos, usted está listo para formar oraciones solo, para escribir oraciones solo. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar hasta aquí en inglés. Desconectémonos para que la clase se me quede grabada y nos volvemos a conectar. ¿De acuerdo, chicas? Gladys, Esmeralda, ¿entendido? ¿Entendido los regular verbs? Sí, licenciada. Aquellos verbos que mantienen su escritura regular, los verbos regulares, que mantienen su escritura en el presente y que para el momento de hablar en pasado solo se aumenta ed. Solo se aumenta ed. ¿De acuerdo? Gladys, Esmeralda, ¿claro? Sí, licenciada. Ya. Nos vamos a desconectar para que se me quede la clase grabada y nos volvemos a conectar, ¿verdad?